tal? Buenas noches. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. Esta es la primera emisión del programa. Damos por inicio un nuevo proyecto, un proyecto al que le tenemos mucha fe, al que le tenemos mucho cariño. Y esperamos que esto nos dé para muchos programas, para mucho tiempo. Y voy a dar inicio con la presentación de todos los integrantes del podcast. Comienzo contigo, Toño, ¿cómo estás? Bastante bien, bastante emocionado. La verdad es que con mucha fe a este proyecto, este nuevo proyecto. Es algo que desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de hacer. Sin embargo, por X o Y situación no se había concretado. Ahorita que hay tiempo suficiente y está en las posibilidades comenzar a realizarlo, pues simplemente muy emocionado, con mucha fe y esperando lo mejor para el crecimiento de este proyecto y para que sea del agrado de las personas que nos están escuchando. Ok, continúo con mi lado izquierdo. Por favor, Diego. Hola, ¿qué tal? Sí, pues yo soy Diego, me pueden buscar también como Dev, aquí me van a estar escuchando. Muy contento, la verdad, por este nuevo proyecto, ya que es algo que yo creo que desde hace mucho tiempo habíamos platicado que queríamos pues llevar a cabo. En diferentes momentos a cada uno de nosotros nos había llamado la atención el poder abrir un espacio para platicar de muchos temas, que esa es la idea. Ya más adelante estaremos platicándoles un poquito más acerca de este proyecto, pero pues de momento estamos arrancando. La verdad me siento muy contento, muy a gusto de poder compartir con ustedes este espacio, poner sobre la mesa todo lo que vamos a hablar, todas las experiencias, toda la información que vamos a tener aquí en este espacio. Y pues sinceramente también impaciente ya por abrir este primer tema del que vamos a estar hablando ahora. Ok, y por último me presento. Mi nombre es Abraham Sánchez, mejor conocido como Ava. Ya así me pueden encontrar en las redes sociales. Como lo comentan, un proyecto que ya llevaba tiempo que queríamos realizarlo, pero como lo dices, estoy porque X y situación no lo habíamos podido hacer. Y el día de hoy, que con esta pandemia que nos tiene encerrados y el entretenimiento que encontramos es en internet, en estos espacios, pues qué mejor que realizar este podcast, ¿no? Y dado lo anterior, quiero comentar algo muy importante en este podcast. Quiero comentar que nosotros no somos profesionales en los temas que vamos a tratar. No somos profesionales en todo y no sabemos todo lo que vamos a comentar, pero sí les vamos a dar datos precisos, reales, que pueden encontrar en internet. Si ustedes buscan, lo van a encontrar. No les vamos a dar datos imaginarios, datos inventados, datos reales, y cada quien tiene un criterio diferente y cada quien puede creer o no creer en lo que sea. Eso quiero que quede muy claro, y que este programa solo es para mero entretenimiento. Sí, efectivamente, la intención de este espacio no es tratar de convencer a la gente que nos escuche de que lo que vamos a estar platicando y poniendo aquí sobre la mesa pues es algo que debas creer, o no vamos a tener la intención de convencerlos de que todo lo que vamos a hablar es real y existe, ¿no? Esa es la intención también, el hablar de cosas que a veces muchas personas pues no tienen la oportunidad de platicar pues en una plática normal, ¿no? Este espacio tiene esa intención y sí, efectivamente es un espacio para tratar sobre cosas inciertas, cosas que nos generan a veces duda, incertidumbre. Y como dice Ava, pues aquí vamos a estar platicando sobre todas esas cosas sin la intención de convencerlos o tratar de hacerles creer que todo esto es pues un hecho, ¿no? Exactamente, y que nosotros no tenemos la verdad absoluta, eso que quede muy claro. De hecho, y más que nada es, cada persona tiene creencias distintas, cada persona puede creer y no creer exactamente en lo que cada quien elige. Y a lo mejor nosotros también vamos a estar platicando desde nuestras experiencias, ¿no? Desde lo que hemos vivido, desde las cosas que nosotros hemos visto, escuchado o incluso de gente cercana. Esas partes no podemos nosotros confirmarlas, no podemos nosotros darles un dato a lo mejor exacto, sin embargo es algo que nosotros vivimos, es algo desde nuestra experiencia. Y al final, como dice Saba, pueden elegir entre creerlo o no creerlo. Al final es entretenimiento
y pues simplemente que pasen un rato agradable escuchando este podcast. Exactamente. Y bueno, dicho todo lo anterior y dejando claro todos los puntos, yo creo que sería bueno que empecemos con la introducción del tema. Diego, ¿cuál va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy? El tema del día de hoy, con el cual elegimos arrancar, es un tema del cual surgió por una fecha que acaba de pasar y que acabamos de vivir nosotros como mexicanos, que fue este tema del Día de Muertos. Se nos ocurrió hablar sobre el tema de fantasmas, el tema de lo que pues mucha gente ha tenido experiencias, este tema que es muy controversial porque hay mucha gente que efectivamente ha tenido experiencias, por así decirlo, extrañas sobre lo que podríamos llamar que es un fantasma. Y pues este tema sí es como para platicar y pues demasiado extenso, ¿no? A lo mejor una hora no nos va a alcanzar para platicar sobre muchas cosas, pero pues es el tema. De hecho, es un tema que en lo personal me genera una excitación en el buen sentido de la palabra. Es algo que desde muy pequeño he tenido la incertidumbre de saber qué es un fantasma como tal. Y eso me ha hecho buscar muchas cosas e indagar en ciertas cosas que me han hecho pensar y abrir mi mente a que puede existir algo más, ¿no? Entonces digo, Claro. ¿me pueden decir cuál es la definición de fantasmas? O sea, ¿cuál es la definición como tal de un fantasma? Ok, mira, como tal yo busqué directamente en la RAE. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la RAE no va a darnos alguna definición precisa de algo que es desconocido. En este caso, como tal, un fantasma es una imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. Otra definición es visión quimérica, como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. Al final todo esto es aquello que es inexistente o falso. Esto es directamente de la RAE. Si nosotros lo buscamos sin ningún problema podemos encontrar esto. Y pues como te comento, al final es algo que no se tiene a ciencia cierta, algo comprobado para decir qué existe y qué no existe, pero si nosotros lo buscamos así lo encontramos directo en la RAE. Ok, pues yo tengo otra definición y la palabra fantasma viene de la raíz griega y de dos vertientes griegas, que uno es panein, que significa aparecer, mostrarse o hacerse visible, y del sufijo ma, que es un resultado de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya como tal la palabra en conjunto es algo que se da a mostrar, que se da a conocer y que puede ser visible o perceptible. Eso trata de decir la palabra o la raíz etimológica. Exactamente. De hecho, la definición que encuentras en Wikipedia, como tal en internet, es que es una figura, un fantasma es una figura irreal, imaginaria o fantástica, normalmente incorpórea, que la gente cree ver. Y eso es importante porque la definición dice que la gente cree ver. Porque efectivamente no hay una evidencia y no hay una manera de cómo comprobar que realmente un fantasma existe. Pero dado esto, la gente tiene muchas creencias de lo que es un fantasma. Esta es la definición como tal, ¿no? Pero nosotros conocemos las creencias de mucha gente de lo que es un fantasma. Yo creo que desde niño hemos escuchado fantasmas, las palabras fantasma, y no solo he escuchado, sino películas, series, etcétera. Creo que vivimos una cultura en la que se habla mucho de los fantasmas. Y dado esto, o sea, las creencias que hay y la creencia más grande que hay en México como tal, porque podemos hablar de diferentes culturas, pero creo que sería bueno enfocarnos en la cultura en la que vivimos, en la cultura mexicana. Y la mayor creencia en México es que un fantasma es un espíritu o una alma de alguien que vivió, falleció y no ha trascendido, y que simplemente se encuentra atrapada en este espacio, en el mismo espacio que nosotros. Esa es la creencia más grande. Sí, exactamente. Y bien lo decíamos, ¿no? Ahorita tenemos dentro de nuestras creencias culturales la festividad que acabamos de pasar, que es el Día de Muertos, ¿no? Que es finalmente el recibir a las personas que ya fallecieron, que pues son todos estos fantasmas, por así decirlo, el venir a visitarnos, ¿no? Y es algo curioso como en esta festividad pues no le tenemos miedo como tal a esta a lo mejor
actividad de convivir con nuestros muertos, ¿no? De hecho, yo tengo muchos conocidos extranjeros, amigos extranjeros, que les genera cierta incertidumbre el hecho de cómo festejamos nosotros y no le tenemos miedo como tal a la muerte. Pero efectivamente, nosotros, ¿por qué ponemos una ofrenda? Porque creemos que la gente que amamos y que vivió con nosotros viene una noche a visitarnos. Eso, como tal, es la creencia de un fantasma. Sí, y hasta suena romántico, ¿no? El pensar en el hecho de que a lo mejor la gente por la cual en algún momento nos tuvimos que despedir por el motivo de la muerte, y el pensar que a lo mejor viene tu mamá, tus abuelos, tus seres queridos que en algún momento pues ya Es, se fueron. es muy interesante eso que comentas porque creo que sí, como lo comentas, es un tema muy romántico, es la parte romántica de la muerte, pero también se habla de un apego que tenemos. Nosotros como tal, como cultura, creo que tenemos un apego tan grande a gente que ya no está, que el pensar que la gente nos visita, un ser querido nos visita, nos genera un bienestar, ¿no? Exacto. ¿Tú qué has escuchado, Toño? Por ejemplo, de las personas que te han platicado que han tenido experiencias con fantasmas, ¿qué es lo que normalmente escuchamos de la gente? Es que mira, es extraño ahorita escuchándolos. En esta parte, pues de Día de Muertos, sin ningún problema, todos estamos como, pues obviamente esperando a estas personas, a nuestros seres queridos, y en esta parte los abrazamos, por decirlo de alguna manera, no literal, pero sí esperamos y estamos ansiosos de que lleguen para que, pues, dejarles la ofrenda, dejarles las cosas que les gustaban en vida. Pero es extraño también pensarlo que cuando no pensamos de esta fecha, a mucha gente le genera miedo o le genera esta incertidumbre, este temor de que existe, no sé, alguna niña en un lugar de trabajo o de que se mueven cosas en algún departamento. Vaya, es un contraste muy marcado la festividad con lo que vivimos ya, digamos, En el día a día. exactamente. Pero es que esto es bien importante porque lo comentábamos, lo que es incierto, lo que es desconocido, por naturaleza al ser humano le da temor. Sí, sí, es natural, es el mecanismo de defensa que todos tenemos ante lo desconocido. Y eso yo creo que va desde los procesos básicos, ¿no? Animales que podemos tener. Ante lo desconocido, obviamente, pues siempre vas a estar a la defensiva. ¿Y qué es el miedo? Al final, pues una forma de evitar el daño, ¿no? Que te pueda causar algo desconocido. Pero es muy extraño, por ejemplo, ahorita escuchándolos y vino una idea a mi cabeza que hay niños, bueno, se supone que cuando somos niños estamos abiertos a ver más estas situaciones y muchos de los niños no les genera ese miedo. Ven cosas y a veces simplemente o incluso hablan con al aire, porque nosotros no vemos nada, y a ellos no les genera este miedo. Miedo. ¿Por qué? Muy probablemente porque también es el primer acercamiento a todo, ¿no? A muchas cosas que nosotros, para nosotros ya es común, pero para ellos van apenas conociendo, entonces Sí, no yo creo saben. que es porque ya cuando conforme vas creciendo, la gente te va asociando al que un fantasma es algo malo Es o que de algo que hecho, te puede hacer daño. quiero hablar algo y comentar algo muy importante para mí. Es que si tú ves una película de terror, tú ves el fantasma y el fantasma te mata, te asesina, te hace algo. Y entonces el hablar, o sea, que tu familia hable de temas de fantasmas paranormales, pues obviamente te genera un miedo y entre más vas creciendo, obviamente creas un miedo a algo que no conoces. Ahora, lo que comentabas de los niños me parece también algo muy interesante porque se supone que los niños de pequeños tienen abiertos un tercer ojo. Eso es solo es una teoría, no está comprobado, pero se supone que tienen abierto un tercer ojo. Y hay gente que no lo cierra. Y hay gente que siendo adulta tiene una percepción mucho más grande, mucho más intensa de lo que nosotros le llamamos fantasmas. Porque le llamamos fantasma algo que desconocemos, porque no sabemos qué es. Exactamente. Incluso, pues bueno, o sea, no solo puede ser un fantasma, ¿no? O sea, sabemos que hay cosas, bueno, en mi caso, ¿no? Mi creencia es que hay
energía positiva, neutra y negativa, pero también hay cosas aún más allá, ¿no? Que no voy a tocar en este programa, en este podcast, pero que ya lo asociamos con algo más fuerte, ¿no? Que sería a lo mejor tema de demonios, tema de algo más, mucho más fuerte, pero al final, sí, como comentas, ¿no? Cuando hablamos de un fantasma o algo, regularmente es malo, a excepción que justamente lo que decíamos, de Día de Muertos. Día de Muertos son fantasmas y son nuestros seres queridos, y al ser nuestros seres queridos, obviamente no nos van a lastimar, ¿no? Sí, y algo interesante que me gustaría agregar es justamente lo que decía Saba de las películas y lo que a lo mejor desde niños nos van contando nuestros propios Exactamente. familiares, es que el fantasma normalmente es una figura humana. Yo quiero aclarar algo aquí curioso y que me parece muy interesante también. Todo lo que nosotros conocemos y tenemos grabado en nuestro cerebro es a partir de nuestro sentido de la vista. Es un proceso orgánico en el cual nosotros todo lo que vemos lo guardamos en nuestra mente, en nuestra memoria, y pues es interesante cómo asociamos al fantasma en la mayoría de los casos, con una figura humanoide. O sea, pues quién no ha escuchado hablar de casos en donde, no sé, te mudaste a una casa y viste a un señor o a una señora o a lo mejor a niños, pero normalmente asociamos mucho a los fantasmas con figuras humanas. Eh, yo en lo particular creo que no he escuchado muchas historias en donde hablen de un fantasma que sea, no sé, a lo mejor un caballo o una figura diferente, ¿no? Creo que también por ahí también me gustaría tratar de esto un poquito más adelante de lo que vamos a hablar, pero sí se me hace interesante cómo asociamos pues la figura del fantasma con figuras humanas. Ahora, yo también quiero dar como un antecedente histórico en el hecho de que los fantasmas como tal se mencionan desde obras literarias viejísimas. De hecho, la obra literaria más vieja que se conoce de los sumerios es la epopeya de Gilgamesh. Y desde esa obra se habla de los fantasmas. Y estos son 2000 años antes de Cristo. Entonces esto quiere decir que el término de fantasma se utiliza desde hace mucho tiempo. Y que probablemente desde esa época las personas ya percibían cosas que no podían explicar. Entonces es interesante el pensar cómo después de tantos años, miles de años, pues sigamos con estas incógnitas, ¿no? Y digo, los fantasmas, creo que hablamos de fantasmas cuando hay una actividad paranormal. ¿Y a qué nos referimos con una actividad o un fenómeno paranormal? Cuando es, como lo dice la palabra, es algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal. Que se mueve un objeto, que se escuchan ruidos, que se cae alguna cosa en la mesa, etcétera, ¿no? Eso lo asociamos y pensamos que realmente es un fantasma lo que movió el objeto o hizo alguna cosa. Pero también debemos de dar esto a entender que posiblemente todo tenga una explicación lógica, ¿no? Si algo se mueve, seguramente hay una explicación lógica, pero cuando tú le buscas explicaciones y sucede algo que no tiene una explicación lógica, entonces ahí es donde entra una incertidumbre de saber qué es eso. Que de hecho yo creo que todos tenemos una o dos experiencias de esas, ¿no? Que decimos, ok, pudo haber pasado esto, se pudo haber cerrado la puerta, por un ejemplo, ¿no? Porque hacía corriente de aire, o porque a lo mejor alguien afuera me quiso hacer una broma, o Sí, vaya. o estaba mal puesto lo que se cayó. Sí, Exacto. claro. Y al final buscamos y intentamos recrear lo que acaba de suceder, y por más que buscamos y buscamos alguna explicación, no hay, ¿no? Entonces en esta parte sí es justamente algo paranormal, y pues simplemente ya por más que le buscas no encuentras algo. Y en lo personal a mí me gusta, o sea, a mí me gusta mucho el tratar de agotar posibilidades del por qué pasan a veces las cosas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de actividades, he tenido experiencias y he tenido experiencias con ustedes en donde hemos escuchado ruidos, y lo comento, ¿no? Aquí a lo mejor ahorita vamos a platicar de algunas cosas, pero sí hemos tenido experiencias compartidas en donde hay cosas que nos han ocurrido, cosas que escuchamos, cosas que se mueven, cosas que le tratamos de dar una explicación, pero cuando no la tienes o cuando no te convences a ti mismo de que lo que pasó no fue normal,
pues ahí es como, pues es precisamente esto, ¿no? De ahí parte la gente que puede creer o no creer en que algo más exista. Y ahorita hago una acotación para dejarles en claro a toda la gente que nos escucha que nosotros tres somos primos, somos hermanos, hemos vivido y convivido desde que somos pequeños, entonces por eso vamos a hablar mucho de cosas y vamos a estar interactuando entre nosotros porque nos conocemos y hemos vivido miles de experiencias, no solo paranormales, muchas experiencias, ¿no? Sí, y también ahorita que dices eso, Ava, me gustaría pues comentar también para que la gente sepa que no es nada más entre nosotros tres. Hay historias que sabemos de personas de nuestra familia. No sé si sea como una marca o un sello familiar, pero hemos también lo tenido, creo. hemos tenido experiencias en donde gente de nuestra familia ha vivido experiencias de este tipo. Ninguna de nuestros seres queridos o nuestra familia se dedica a algo como paranormal o así, no, pero sí es como una, digamos, algo que tenemos en común, el que hemos vivido experiencias parecidas y nos han pasado cosas extrañas. Sí, digo, yo también creo que es de familia, pero aún así conozco mucha gente y muchos amigos que tienen historias que han vivido o que han escuchado. Entonces digo, con todo esto de las creencias, dentro y englobando todo esto de las creencias, hay leyendas que se escuchan y leyendas urbanas, leyendas que vienen desde tiempos ancestrales, que son muy, muy comunes y muy populares, ¿no? Sí, ya que ya están dentro del colectivo social, ¿no? O sea, donde te pares y hables de La Llorona o personajes espectrales o fantasmales, la gente las ubica. Que Ahora, ya que incluso, hablaste de La Llorona, yo creo que sería bueno entrar en tema de La Llorona. que Sé que incluso eres muy... justamente ahorita hablando de La Llorona, creo que todos conocemos a alguien que nos ha contado que la ha escuchado o que ha escuchado algún tipo de grito en la calle, a lo mejor no como tal el famosillo grito de "ay mis hijos", pero sí, bueno, en este caso creo que si no mal recuerdo tú tienes un par de amigos de la secundaria que escucharon ABBA, no Sí, sé no, si... digo, yo no sé si sea cierto o no, pero ellos comentaban que escuchaban, y no sé si sea La Llorona, pero ellos sí comentaban que escuchaban en una avenida bastante grande, se escuchaban gritos y lamentos de una mujer. Jamás vieron nada, pero ellos comentaban que se escuchaban ciertas cosas. Y no solo aquí, en México. Esto es una leyenda y que se vive en toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Se habla Y de de este mito, de esta Latinoamérica leyenda. también tengo entendido Por que... eso, Latinoamérica, ok. toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos, en Chile, Ujú. en Costa Rica, en varios países centroamericanos también se habla mucho de La Llorona. Pues sí, como tal, no solo La Llorona, ¿no? Creo que hay famosos eh, cuentos o Leyendas. historias, leyendas, que por ejemplo también lo que es el charro negro, lo que es Claro. la nahuala, el chupacabras, Bueno, incluso pero hasta... esos como tal no son Sí, fantasmas. Fantasmas. claro, La leyenda de La Llorona como tal es un fantasma. Ujú, ¿Por qué? Porque se supone que es el alma en pena de una mujer que asesinó a sus hijos ujú. por despecho hacia un hombre cuando Así la es. dejó. Entonces se supone que esa es la pena que ella está pagando por toda la eternidad. Pagar y sufrir y lamentarse por haber asesinado a sus hijos. O sea, es una historia bastante fuerte que si es cierta, realmente es muy fuerte. Sí, por ahí tenías también a la planchada, ¿no? Me Sí, habías platicado. de hecho la planchada me parece, a mí en lo personal me parece una leyenda bastante interesante. Para poner en contexto, la planchada, según la cultura mexicana, es la historia de una mujer enfermera que se enamoró de un médico. Se enamoró perdidamente de un médico. El médico la engaña y le dice que se van a casar, que él también la ama. Y en el tiempo en que ellos se van a casar, él se casa con otra mujer y la deja. Ella por odio y por rencor que genera en su corazón, empieza a tratar mal a la gente, a sus pacientes, siendo enfermera. Después de mucho tiempo ella muere de enfermedad y se supone que la pena que ella está pagando después de muerta por haber tratado tan mal a la gente es cuidar a los enfermos hoy como un espíritu. que de hecho, por ejemplo,
en esta parte yo nunca he tenido un acercamiento con alguna de estas dos entidades, estos dos fantasmas, que sería la Llorona o la Planchada. Sin embargo, sí he estado durante mucho tiempo en mi infancia internado en hospital. Y hubo algo que alguna vez platiqué contigo, Ava, cuando fuiste a cuidarme alguna vez. Y fue cómo, cómo yo sé o cómo sabemos que realmente eh, las personas que nos están cuidando, que nos están o que están dentro del hospital vestidos como doctores, ¿cómo sabemos que realmente todas esas personas, sobre todo en los turnos de las noches, eh, vaya, son Vivos. exactamente, ¿no? O sea, Sí, digo, esto también es importante mencionar que en los hospitales se maneja una energía muchísimo mayor y más intensa que en otros lugares, porque ha muerto mucha gente. No, y la misma gente que está ahí internada o familiares que están esperando noticias emanan una vibra. No se requiere hablar de fantasmas. O sea, tú te paras en un hospital y se emana una vibra y se siente la pesadez. Intensa, una vibra bastante fuerte, porque creo que es una vibra diferente, porque es una vibra de suspenso, de dolor, Puede ser de negativa. sufrimiento también, porque muchos enfermos sufren en los hospitales. Entonces, obviamente en los hospitales hay muchas historias, y si tú le preguntas a una enfermera o a un doctor, estoy seguro de que te va a contar 1000 historias. Pero regresando al tema de la planchada, yo sí quiero contar una historia. Efectivamente, yo también alguna vez estuve internado en el Hospital General de aquí de la Ciudad de México. Es un hospital que es bastante viejo, bastante tétrico, porque si es, tú sales en la noche a los pasillos y la verdad es que es bastante feo, o sea, el hospital como tal. Yo estuve internado, yo llegué una noche, un viernes me parece, y al siguiente día iban a operar a una persona de la nariz. A mí me internaron en el área de otorrinolaringología y lo iban a operar al siguiente día. Resulta que nos dormimos y por la mañana llegan las enfermeras a hacer como el chequeo general de todos los enfermos y en específico a esa persona porque lo iban a operar esa mañana. Se suponía que este enfermo debía de estar sin comer y sin tomar nada, ningún líquido, ninguna comida durante 12 horas. Entonces le preguntan a él, le hacen las preguntas normales de rutina, que si había tomado o ingerido algo, y él comenta que en la noche llegó una enfermera a darle una medicina, unas pastillas. Las enfermeras van y checan su tabla y no hay registro de que alguien le haya dado una pastilla. Él insiste, este enfermo insiste en que le dieron algo, que una enfermera fue. Yo estaba en ese cuarto, yo no recuerdo y yo me quedé profundamente dormido, yo no recuerdo que alguien haya ido a darle algo, pero él confirmó y él afirmaba que alguien le había dado algo. Entonces no le pudieron hacer la operación porque no estaban seguros si realmente había tenido ayuno de 12 horas y era peligroso por la anestesia, me parece, que lo operaran. Entonces ahí me entra una incógnita a mí. Si realmente eso sucedió, y si sucedió, ¿por qué sucedió? ¿Por qué pasa? Realmente, tal vez esta persona no debía de ser operada esa mañana, por alguna razón, ¿no? Eso es lo único que yo le encuentro como algo que pudo haber pasado, pero la verdad es que yo tampoco puedo afirmar ni confirmar que sucedió así. Sí, sí, es muy extraño. Yo también creo que hay cosas así. Lo que tú decías, Abraham, es interesante porque si realmente nos basamos a la leyenda de la planchada y supongamos pues que esta entidad está en pena cuidando pues a los pacientes, es interesante el pensar cómo es que pueden pasar cosas así, ¿no? Y ahí pues es como dices, una incógnita porque no sabremos si realmente pasó o no, o si fue en el imaginario de la persona que estaba enferma. Claro, esto también es muy importante, que posiblemente todas estas leyendas y todo esto sea solamente en la imaginación de alguien, ¿no? Porque puede ser que no existe, puede ser que realmente no existe y que realmente esto no sucede, pero también a lo mejor nosotros en nuestra mente, hay algo bien importante y algo que yo escuché alguna vez y que me interesó mucho, que decía, cada quien ve lo que quiere ver.
Entonces también para mí es importante porque muy posiblemente si yo creo en fantasmas, seguramente lo voy a ver, ¿no? Claro. Estoy abierto a esas posibilidades. Y entonces digo, hay muchas cosas que platicar, ¿no? Pero creo que es importante también platicar de casos que estén documentados. Sí, Casos claro. que son reales y que hay evidencia, y no solo evidencia de algún fake, ¿no? O sea, de alguna página en internet que no tenga ninguna credibilidad. De hecho, hay algunos casos documentados en la BBC de Inglaterra que son bastante interesantes. Sí, precisamente yo tengo un caso que encontré. Fue una fotografía. Esto, como bien dices, fue publicado desde las noticias de la BBC. Fue una fotografía tomada en mayo del 2008 en un castillo, en el castillo de Tantallon, en Escocia del Este. Y esta fotografía llegó a un concurso en Inglaterra por un fotógrafo que estaba pues de visita en este país. Entonces, él tomó la fotografía. Esta persona se llama Christopher Atchison, es el autor de la fotografía. Y él menciona que cuando él tomó la fotografía de este castillo, pues él afirma no haber visto a nadie, ¿no? Porque era un castillo que estaba deshabitado. Pero al momento de analizar la fotografía se encuentra con la figura de un hombre con un atuendo de hace cientos de años, que estos atuendos se le llama gorguera, que es el atuendo pues típico de un rey Sí, sí, claro. de los de hace Sí. mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta fotografía fue analizada por 3 expertos en fotografía y pues aseguró que no es una foto truqueada. Sí, no es un Entonces, fake, exactamente, entonces pues ahí quedó como el dato pues que nunca supieron qué pasó. Te repito, fue un castillo, pues ya una reliquia, se podría decir, de ese país, Sí. en donde pues ya la gente no tenía acceso. Y yo creo que sí, digo, al menos de mi parte creo que es algo que creería, porque algo tan antiguo, un lugar tan antiguo, debe tener muchísimas historias y muchísimas cosas que sucedieron dentro, ¿no? Dentro de esta construcción, dentro de este castillo. Y como lo comentas, está documentado en la BBC. De hecho, lo pueden buscar en internet y pueden encontrar la imagen, esta fotografía, que en lo personal se me hace una fotografía bastante rara, porque sí se ve la figura de un hombre. Que incluso está como viendo en dirección hacia Exactamente, donde, pareciera a donde están tomando la foto. que se da cuenta de que le están tomando la foto. Uh-huh. Yo no sé qué sea lo que esté ahí, pero digo, en la fotografía sí se ve algo bastante fuerte, bastante real, y algo que a mí me causó un impacto pues bastante fuerte, ¿no? Sí, y esta fotografía pues la vamos a compartir para que ustedes la puedan ver en nuestras diferentes redes, ¿vale? Nada más como para dejarles ahí el dato y el link de lo que estamos diciendo. De hecho, la BBC tiene otro caso documentado también de fantasmas, y en lo personal me pareció un tema que me causó hasta cierto punto como miedo, porque habla de un fantasma de una calle que se llama Enfield, en Inglaterra precisamente. Era una casa donde habitaban 3 mujeres, la mamá y 2 hijas. Una hija muy pequeña de 11 años, que fue a la que le pasaron las cosas más fuertes dentro de esta casa. Pues resulta que era el año 77 aproximadamente, y empezaron a pasar muchas cosas paranormales dentro de la casa. Se movían cosas. Hubo movimientos que a esto se le llama poltergeist. El poltergeist como tal no es el fantasma como figura. El poltergeist como tal es el acontecimiento. Si se mueve algo, si algo se cae, eso como tal es un poltergeist. La manifestación. Para que quede muy claro que esa es la manifestación, ¿no? O sea, algo que sucede y que es tangible, que se puede ver. Exactamente. Entonces suceden estos poltergeist, pero fueron tan fuertes los movimientos de mesas, de sillas, que les comenzó a dar mucho miedo. Estas personas van con un vecino, el vecino entra a la casa y ve los mismos movimientos de las cosas. Entonces ahí ya hay 4 personas que están viendo lo mismo. Uh-huh. Yo creo que cuando tú platicas y una sola persona lo ve, pues dices, puede ser que no. Cuando 2 personas lo ven, empiezas a creer y decir, ¿qué está pasando? Cuando ya 3 más personas lo ven, pues yo creo que es algo que no puedes ocultar. Pero no solo se queda ahí la historia.
Después de esto, contactan a un psicoanalista eh, que va a checar todos estos temas y haciendo la investigación, a él le suceden muchas cosas. Él logra hacer contacto, y esto se cuenta ahí en el artículo, hace contacto con el fantasma, lo que existe ahí, y esta persona o este ente le contesta que es un fantasma. Ahí también es algo bien extraño porque existen psicofonías, existen diferentes tipos de manifestaciones, digamos, de un fantasma, como que se baja la temperatura de un lugar, se escuchan ruidos, cosas así, Ujú. y campos electromagnéticos empiezan a moverse, ¿no? Al final de cuentas, esta historia se me hizo muy interesante porque el ente se manifestaba mediante la hija menor de la señora. Y esto me genera a mí, pues, comezón, algo, porque yo no logro entender o imaginarme que alguien pequeño padezca y sufra este tipo de Pero, manifestaciones. pero te refieres a que la menor, O o sea, sea, vaya, el fantasma se manifestaba a través de la niña, o o Exactamente. algo sea, así vaya, como la una poseía. posesión. No está documentado como una posesión como tal, pero cada que preguntaba, por ejemplo, el psicoanalista, cada que preguntaba, se manifestaba. De hecho, está documentado en que la niña cambiaba de voz cuando este ente hablaba. Mm, Entonces, ok. el psicoanalista hizo una investigación y al final de cuentas, en su cierre, digamos, de la investigación, él deja muy claro que la niña no tenía ningún problema psicológico, eh, que la niña era una niña normal Ujú, y que a él no entendía cómo la niña podía generar una voz así ujú. por tanto un tiempo tan prolongado, ¿no? Sí, y creo que ese tema sería interesante tocarlo en otra ocasión, pues porque ya estamos hablando de una manifestación, como decía Toño hace rato, ¿no? Algo ya muy diferente a lo que sería un Sí, fantasma. claro. Si realmente esta niña presentaba pues estas manifestaciones, pues yo creo que ya estaríamos hablando de un tema mucho más fuerte. Sí, Que sí, aquí claro, o se me sea, hace raro porque regularmente, bueno, lo que se conoce de posesiones y demás no solamente es hablar con otras voces, ¿no? O sea, sino ya afecta al usuario que se le posee. Y si en este caso solamente se hacía presente para contestar o para hacer contacto con otras personas, no sé si lo podría yo catalogar como algo más o si como un fantasma. sí, Ujú. digo, es que Sí, claro. eso es algo extraño porque no sabríamos cómo catalogarlo, porque aparte no somos profesionales y no nos dedicamos a esto, ¿no? Nosotros hablamos desde lo que conocemos y lo que creemos que puede ser. Sí, le estamos al final dando un caso que está documentado nada más. Exactamente. Fíjate, antes de pasar a lo que me gustaría pues platicar, que son un par de historias de nosotros, me gustaría también aclarar algo que creo que me parece importante. Muchos de nosotros yo creo que hemos escuchado hablar sobre en los medios, ¿no? De aquí al menos de México, de nuestro país. No voy a decir nombres, pero creo que bien sabemos acerca de programas o personajes de la televisión, de los medios que se dedican a hacer cazafantasmas o a ir a buscar este tipo de actividades paranormales. Eh, y pues también está esa parte, ¿no? Sí, de lo que decíamos al principio del podcast. La intención no es convencerlos, pero también dentro de este tema hay mucha gente que es charlatana, ¿no? Sí, claro. Que abusa sobre del tema de que hay gente que cree mucho en estas cosas para ya lucrar, ¿no? Yo creo que cuando ya recibes o tienes un beneficio económico o de cualquier tipo de beneficio, yo creo que eso ya, al menos para mí, ya no es creíble porque entonces tú lo estás haciendo como un negocio y conocemos a varias personas y varios medios que lo hacen. Yo Ujú. no sé si sea cierto o no, simplemente yo no lo creo. Pero sí, hay mucha gente que se dedica, de hecho, o sea, hay gente que se hace llamar cazafantasmas, que se dedican no como tal a cazar un fantasma, porque no puedes cazar algo que no ves y que no sabes si existe. Pero ir a tomar evidencia de... Exactamente. Ujú. Y de hecho ellos cuentan con herramientas pues, tecnológicas y herramientas diferentes que utilizan para saber
si realmente hay una manifestación en algún lugar en que se cuenta que suceden las cosas. Que eso es muy distinto, o sea, el hecho de a lo mejor llevar un equipo y que probablemente te cobren por darte evidencia de lo que pasa, a decirte simplemente, vaya, como dices, ¿no? Que sea una persona que simplemente es charlatán y, y te intente convencer de que ahí hay algo, de que va a quitarlo de ahí. O sea, es muy distinto el hecho de decir, ok, yo tengo todo este equipo y con esto te puedo comprobar o te puedo decir lo que yo logro captar, al hecho de decir simplemente por lo que yo creo o por lo que yo veo o por lo que yo siento y que te voy a cobrar por quitarlo de aquí, ¿no? O sea, al final mi creencia muy personal es que sí hay gente que puede percibir y que te puede apoyar en esa parte de cuando traes algún tipo de energía cargando, cuando traes no, ni siquiera hablando de fantasmas, algún tipo de energía que te puede ayudar a quitarte esa carga, a quitarte esa energía mala que a lo mejor traes, pero de eso a que te cobren justamente, a lo mejor ya es cuando dices, sí, ya pierdes la credibilidad y, pues bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Completamente distinto. Muy bien, a mí me gustaría platicar ya para contar algo, una experiencia propia. Me gustaría platicarles sobre una experiencia que tuve hace, ¿qué serán? Como 10 años, cuando pues en mis épocas de prepa yo tengo, pero en ese tiempo pues convivía mucho con un amigo que bien conocen ustedes y creo que saben a quién me refiero, que en una ocasión pues fui a su casa. Esta persona, este amigo, vivía en unos departamentos que eran como escaleras, no sé cómo explicarlo, como en cuadro, y tú ibas subiendo así como por diferentes departamentos. Él vivía en un segundo piso y la verdad es que su casa pues los departamentos eran un poco oscuros, o sea, sí era oscuro, pero tampoco era así como que luego entraras y sintieras algo feo, ¿no? Y cuando yo fui en una ocasión fui a quedarme a su casa, la verdad no recuerdo por qué me fui a quedar con él. Él me platicó, ya cuando nos íbamos a acostar, estábamos en su sala, yo me quedé en el sillón, y ese sillón daba la vista hacia una ventana que estaba hacia el corredor de afuera del departamento. Entonces él se acostó en un colchón pues, en el piso. Y él me dijo, si escuchas, antes de dormirnos, me dijo, si escuchas cosas raras o llegas a ver algo, no te vayas a espantar, porque aquí pues pasan cosas raras, hay gente que ha visto cosas. Entonces, yo la verdad, le dije, sí, no te preocupes, pero la verdad sí me quedé pensando un poquito en eso. Entonces, antes de dormirme, yo estaba con el celular. Este cuate pues ya se durmió, pero yo seguía despierto. Y no tenía como tan presente lo que me había dicho, la verdad yo estaba como clavado en el celular. Pero de reojo vi una sombra, vi como movimiento, como si alguien hubiera pasado por la ventana. Y la verdad pues en ese momento automáticamente me acordé de lo que él me dijo, ¿no? De si ves algo así. De inmediato guardo mi celular y me quedé atento viendo hacia la ventana. Y al cabo de que serán 5 minutos, vi pasar a una mujer, a una persona, y eso sí lo puedo decir, que vi a una persona de sexo femenino pasar como si fuera saliendo de su casa. Lo que me pareció extraño es que ese corredor, pues no había como posibilidad de que una persona caminara en esa dirección, porque era como si alguien hubiera salido de su casa. No era nadie que, o sea, que viviera ahí, o sea, alguien que tu amigo te hubiera dicho que alguien estaba ahí, o sea, que una mujer estuviera ahí, o sea. Difícilmente, porque yo la verdad me espanté, sí, soy honesto, me espanté y sí lo desperté y le dije, ¿sabes qué? Acabo de ver esto. Y él me dijo en ese momento, sí te creo porque yo te lo dije, hay varias personas de estos departamentos y nosotros mismos hemos visto una mujer en los corredores de afuera de los departamentos. Y en ese momento pues
La verdad no pude dormir bien, pero sí me dormí al cabo de un rato. Pero sí me quedé pensando, y aparte ya era tarde, o sea, no era como si fueran las 11 o 12 de la noche, ya era tarde, o sea, ¿qué te gusta? 2, 3 de la mañana, difícilmente una persona, y por cómo estaban puestos los departamentos, y en dirección en el que yo vi que la persona caminó, es como si esta persona hubiera salido de la casa donde yo estaba, como yendo en dirección a otro departamento. Entonces, la verdad sí fue muy raro esta experiencia que tuve, y sí fue a lo mejor una de las experiencias que me ha tocado vivir solo, o sea, que yo he visto solito. Bastante interesante. La verdad es que yo creo que creas o no creas en estos temas o en lo que es un fantasma, has vivido o has escuchado alguna historia. Entonces, yo creo que sí, hay historias y hay anécdotas, hay experiencias que te marcan y que realmente pues no olvidas y todo el tiempo las recuerdas, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene historias así. En este caso, por ejemplo, yo también es extraño porque eh, yo recuerdo muy vagamente, bueno, lo que voy a mencionar es, yo de niño tenía un amigo imaginario. Aquí hay varias cosas extrañas en estas historias que no solamente yo viví, digo, creo que de cerca ustedes también lo vivieron. En estos departamentos, vaya, eran dos casas que estaban juntas y eran departamentos, aproximadamente 6 departamentos por cada casa. Pero en la casa de junto, donde vivíamos nosotros, de los departamentos donde vivíamos nosotros, eh, se contaba y se decía que había fallecido un niño. Cuando nosotros vivíamos ahí, durante mucho tiempo yo tuve un amigo imaginario que la verdad es que poco recuerdo de este amigo. La verdad es que si yo me pongo a pensar en su nombre, en cómo era, en lo que yo llegaba a jugar con él, pocos son los recuerdos que yo tengo. De hecho, de los pocos recuerdos es una vez yo debajo de la mesa platicando con alguien que yo veía. Y yo les puedo decir, como tal no recuerdo la apariencia de este niño, pero es el único recuerdo que yo tengo de mi amigo imaginario. Tiempo después ¿qué será? Recuerdo muy bien que fue en segundo de primaria, que yo ya no podía ver o yo ya no tenía a mi amigo imaginario. Lo recuerdo muy bien porque yo me sentía triste y eso lo tengo muy, 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 muy en la cabeza. Al punto al que voy es que después de eso, en la casa pasaban muchas cosas extrañas. Y hubo una ocasión en la que, en este caso también los departamentos eran para subir las escaleras, de igual forma, en forma de cuadro. Entrabas directamente a nuestro departamento y era un departamento pequeño, era la sala, la cocina, una recámara y el baño. Entrabas y directamente estaba la sala, hacia la izquierda estaba la cocina y en el paso, digamos, de la sala o de la entrada hacia la cocina estaba la puerta de la recámara. En esta parte yo recuerdo muy bien una escena en la que yo estaba jugando eh, un videojuego, mi mamá estaba en la cocina y estaba escuchando música en un estéreo. En este estéreo estaba en su volumen normal de 11, 12. Yo estaba jugando muy feliz y de pronto, de la nada, simplemente se subió del 11 al 30, ¿no? Que era el volumen máximo. Obviamente fue algo muy extraño porque nunca había sucedido. Y yo recuerdo muy bien que en ese momento yo solté, literal, aventé el control y me salí corriendo porque me generó mucho miedo. A lo mejor no tanto la energía, sino el hecho de que se elevara tanto el volumen y obviamente mamá salió corriendo detrás de mí. Lo que cabe mencionar en esta situación es que en este departamento pasaban muchas cosas extrañas y no solo a mí.
esta es una de las cuantas cosas que yo puedo mencionar, pero no solo yo tuve ahí algún tipo De de experiencia. experiencia. Sí. De hecho, cabe mencionar que sí, efectivamente, no eres el único. Creo que la mayoría de la gente que visitó esa casa tiene alguna experiencia o algo que sucedió. Eso del volumen, yo podría decir que muy seguramente fue alguna falla, o sea, puede ser alguna falla en la energía, en el voltaje que le llega. O sea, tiene una explicación lógica Claro. como tal, pero sí es extraño porque no nunca sucedía, pasó. Ujú. ¿no? Entonces, si esto hubiera sucedido 10 veces, o sea, obviamente dirías, Ya era una constante. el aparato estaba mal, pero no sucedía, fue la única vez que sucedió. Y yo no estaba presente, pero, o sea, me sé esa historia. Yo vivía en esa misma casa. En esa misma casa, yo recuerdo también, esta historia tiene aproximadamente 20 años, yo iba a la secundaria. Recuerdo muy bien que era un día de educación física porque yo traía short, traía las piernas descubiertas. En ese entonces y el día de hoy no me gusta que me toquen, no me gusta que me agarren a mí en lo personal, no me gusta que me abracen, que me toquen la mano, la pierna, etc. Entonces, desde ese entonces yo odiaba que tuvieran contacto conmigo. Yo recuerdo muy bien que llego de la escuela, dejo mis cosas, ese día tenía sueño y yo le dije a mis papás que me iba a ir a dormir a su cuarto. Me voy a su cuarto, me acuesto en su cama, pero su cama daba hacia la pared, entonces yo me acuesto viendo hacia la pared. Yo estaba a punto de dormirme, eso sí lo recuerdo, no estaba dormido, estaba pensando varias cosas, y justo cuando estoy acostado viendo hacia la pared, siento que alguien me toca la pierna, el chamorro. Sentí literal, o sea, y lo puedo jurar, que yo sentí que alguien me agarró mi pierna. En ese instante mi primera reacción, como siempre, fue voltear y yo le iba a gritar a mi mamá que me dejara porque mi mamá acostumbraba a tocarme mucho. Entonces yo volteo y al momento en que volteo y no veo a nadie en ese instante, pues a mí sí me dio miedo. O sea, la verdad yo tenía 13, 14 años, me dio bastante miedo y lo que hice fue mejor pararme de la cama e irme a donde estaban todos. Pero sí cabe mencionar que en esta casa sí sucedieron muchas cosas, que esto nos da como para contarlo en otro podcast y en otras situaciones, ¿no? Al final de cuentas yo lo que quiero que comentemos es que los fantasmas como tal, o le damos la definición de fantasma a algo desconocido, Exactamente. ¿no? Y no sabemos qué es, y por consiguiente de no saber qué es nos da miedo, ¿no? Entonces, dado todo lo anterior, ¿qué creen ustedes? O sea, ¿qué creen que es un fantasma realmente? Y pues sí, como ya lo habíamos tocado hace ratito ese tema, todo lo que no conocemos, todo lo que no podemos controlar, nos incita a un temor, un miedo. A lo desconocido siempre te va a dar un temor, eso es un hecho. Entonces, aparte, sumale lo que decías hace ratito, ¿no? Ya la parte colectiva del que nos pintan a los fantasmas en las series y películas como algo súper negativo, algo súper dañino, y pues obviamente te da un plus en el pensar pues que es algo malo, que es algo que te va a dañar. Yo en mi muy personal punto de vista, siempre he tenido como la idea, a partir pues de las experiencias que he tenido, de las cosas que he leído, de las probabilidades que a mí me gusta pensar, porque pues también a mí me gusta pensar en probabilidades y posibilidades. eh, yo creo que probablemente un fantasma no sea precisamente un muerto o una persona Sí, yo fallecida. también lo creo. Probablemente un fantasma sea o tenga una explicación científica, pero es algo que aún no podemos alcanzar a entender. Por ejemplo, para dar como una analogía rápida, antes pues las personas tenían diferentes dioses, ¿no? Un dios Tlaloc que pues se atribuía a la lluvia, ¿no? Entonces el dios Tlaloc hacía llover. Hoy en día sabemos que es un proceso natural en el cual pues es un ciclo y sabemos por qué llueve, ¿no? Y ya no lo atribuimos a una deidad porque ya no es necesario. Pero si hoy en día no podemos alcanzar a entender o a comprobar que es un fantasma, le damos ese nombre a algo que todavía no alcanzamos a entender. Sí, claro, y como lo comentas, muy posiblemente hoy le decimos fantasma a esto, pero tal vez en 50 años tenga otro nombre, porque muy posiblemente sabremos qué es
y a qué se refiere, ¿no? Todo esto. Y hasta interactuar, ¿no? Porque hace ratito que tocabas el tema de los cazafantasmas y de la gente que se dedica a tratar de tener contacto con estas entidades, me parece interesante cómo estas personas utilizan aparatos tecnológicos como lo que decías, ¿no? Una grabadora, una cámara de video que a lo mejor registra diferentes temperaturas y se pueden captar cosas que los sentidos humanos no pueden. También esta parte de lo que decías, ¿no? La alteración de campos electromagnéticos con estos aparatos. Entonces todo eso, o a mí que me da a pensar, pues que es algo que está ahí, pero que a lo mejor no alcanzamos a entender y a percibir todavía, o a controlar. De hecho, por ejemplo, en esta parte sí entraría como lo que son sesiones espiritistas, ¿no? El ya tener un contacto con algún ente, con algún fantasma que esté en algún lugar. Yo considero muy personalmente que no necesariamente es un fantasma, sino que es energía. Energía positiva, energía neutra o energía negativa. Personalmente digo, en algún momento de mi vida yo sentía o yo veía mucho una sombra, ¿no? Detrás de mí, no pegada a mí, pero muy cerca de mí. Y las percibía en muchos lugares. Al final, yo creo que sí es algo que parte mucho de la familia, que es lo que decíamos, porque algo que es muy extraño, al menos para mí, creo que es algo que hemos comentado, es que no solo nosotros, sino que también, por ejemplo, tíos, tías, primos, tienen o han vivido algo muy parecido, a pesar de que no tenemos contacto, vaya, muy cercano, eh, pero sí están, tienen este tipo de experiencias también. En esta parte yo creo que, bueno, al menos en mi muy personal opinión es simplemente son energías. Yo sí considero que hay fantasmas, que es gente que falleció y que queda en algún lugar, pero no creo que sea algo exclusivo de todo lo que percibimos o todo lo que llegamos a sentir. Bueno, yo, la definición o lo que yo creo de que es un fantasma, yo me baso mucho y voy a hacer un comentario de una película que a mí en lo personal me marcó bastante y que hizo explotar mi mente, que muy seguramente todos los que escuchan la han visto, que se llama Los Otros, con Nicole Kidman. Esa película, para los que no la hayan visto, trata de una familia que tiene experiencias paranormales y creen que hay fantasmas en su casa. Al final de la película, y les voy a spoilear la película a los que no la hayan visto, al final de la película resulta que ellos son los fantasmas en realidad. Ellos son los entes que ya no están, digamos, en lo real, sino ellos son parte de otra dimensión y otro espacio. Entonces, desde ese momento cuando vi yo esa película, a mí me interesó demasiado y comencé a buscar y a leer, y yo creo que en primera sería tonto pensar que nosotros somos la única especie o lo único que existe. Sería muy ególatra. Tendríamos que tener nuestro ego hasta arriba como para pensar que somos lo único que existe. Para mí es obvio que existen más cosas que no conocemos y que no podemos percibir. De hecho, nosotros como tal conocemos 4 dimensiones, ¿no? Pero hay teorías en las que dicen que pueden ser hasta 11 dimensiones las que existen y Sí, que no podemos percibir. Sí, y las percibimos porque nuestros sentidos dan para percibir esas 4 dimensiones, ¿no? Que es ancho, largo, profundo y tiempo. Sí, exacto. Entonces, dado esto, yo creo que sí existen otras dimensiones que no percibimos. ¿Qué nos hace pensar que en otra dimensión, en otro plano paralelo posiblemente, exista algo que es lo que en algún punto se cruza con nuestra realidad? Y es a lo que le llamamos fantasma. Eso es lo que yo creo. Y no quiero decir que esto es la verdad absoluta y que esto es cierto. Pero es una posibilidad. No, pero es una posibilidad. Entonces, yo creo que eso podría ser. Y se me hace bastante interesante lo que comentabas, Toño, de las energías. Porque también creo que eso existe. La energía existe y está. Y eso mueve muchas cosas. Entonces,
dado lo que ¿Cómo? tú dijiste. Perdón que te interrumpa, Ava, pero lo que decías en algún momento que tuvimos una plática del uso de datos o transferencia de datos, ¿no? Sí, exactamente. La transferencia de datos existe, no la vemos, pero ahí está. Entonces, si decir que porque no lo vemos no existe, pues no, o sea, para mí no es algo que refute algo. O sea, yo no te puedo decir que creas, ni te puedo dar evidencia real de que lo creas, pero tampoco me puedes decir que si porque no lo ves no existe, pues no. O sea, no, para mí no es algo con que puedas argumentar. Sí, y Ay, hablando de eso, de energía, tenemos por ahí la ley de la Pues sí, termodinámica, ¿no? la ley de la termodinámica habla justo de eso, de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si esto es cierto, y es una teoría en la que nos basamos en muchas cosas, si esto es cierto, entonces eso quiere decir que en el momento en que nosotros morimos, no desaparecemos, simplemente nos transformamos en algo más. Exactamente. Que es una probabilidad también. Exactamente. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos este podcast. Yo creo que es un tema que nos da para poder hablar hasta 3, 4 podcasts diferentes, pero por el momento lo dejamos aquí. Y pues yo creo que damos una despedida rápido, Toño. Despídete si quieres. en esta parte sí, sin ningún problema. Digo, creo que todos tenemos experiencias todavía más fuertes que esto. Y experiencias. eh, y, y- y al final ahorita simplemente es como una, bueno, el primer programa y es algo que vivimos que a lo mejor sí nos marcó de alguna manera, pero yo, al menos de mi parte, y creo que de los tres aquí, tenemos alguna experiencia todavía mucho más fuerte, ¿no? Que va a quedar para otro podcast, para otro programa, y sin ningún problema, digo, si alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir, que también a lo mejor nos quiera decir para nosotros compartirla aquí, sin ningún problema, cuéntenosla directo en redes sociales. eh, Tienen algunos de los que escuchan directamente contactos sí, contacto con nosotros sin ningún problema. Háganos mención directo en redes o a nosotros, y sin ningún problema, si se abre la posibilidad, abrimos el espacio para estar hablando de estas situaciones. De sus historias también, eso también me parece interesante a mí, que si tienen historias, me gustaría también en algún otro podcast hablar más sobre el tema, adentrarnos más a experiencias que hemos tenido, también invitarlos que comenten, que nos digan y nos compartan sus experiencias para poderlas platicar aquí y que las escuchen las demás personas. Y sí, pues sí, de hecho, creo que eso es todo de mi parte. La verdad es que simplemente no puedo más que agradecer a las personas que nos están escuchando, a ti, Diego, a ti, Ava, simplemente por compartir este proyecto entre nosotros tres. La verdad es que significa mucho para mí, significa mucho que nos estén escuchando. Y pues bueno, síganos en redes. Personalmente me pueden encontrar directamente en redes como Skoll, y sin ningún problema pues estaremos con más programas, con más temas que van a ser de igual manera muy interesantes. Sí, también comenten, sugieran si quieren escuchar sobre algún tema, algo que les mueva a ustedes. De mi parte también pues agradecer nada más mucho el tiempo que nos dedican para escucharnos. Ayúdenos por favor a compartir mucho pues nuestro proyecto, porque es algo que, como bien lo dijimos, pues es algo muy importante para nosotros y que también es muy importante el hecho de compartirlo con ustedes. Entonces de mi parte pues ahí le voy a dejar también los links para que sigan mi canal. Soy Deb, así me pueden encontrar en Facebook. Y pues nada más, no sé si quieres agregar algo. No, pues yo también despedirme, agradecerles que si llegaron hasta este punto y nos están escuchando es porque les agradó, les gustó, y gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Gracias a Diego, gracias a Toño por compartir este espacio, y pues no me queda más que despedirme, decirles hasta pronto, y por favor no se les olvide abrir sus mentes y ábranse a las posibilidades. Así que nos vemos la próxima.